La mañana con 34 minutos, estamos en el día martes ya 7 de abril de 2020. Esta mañana vamos a continuar abordando la situación de la emergencia generada por el coronavirus. Diferentes instituciones, tanto del Ejecutivo como municipales, están desarrollando planes de acción para enfrentar esta pandemia que está afectando a la humanidad, la del coronavirus. Esto implica hacer muchas inversiones y una de las interrogantes que surge es cómo se están auditando esos fondos que se están invirtiendo. De eso precisamente vamos a hablar hoy aquí en el espacio de la entrevista. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. La presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde, informó recientemente que la institución realizará auditoría de la entrega de los $300 a los beneficiarios, así como también se estará verificando la entrega del bono de $150 a los empleados de salud y seguridad. Rivas manifestó que la Corte de Cuentas debe ser oportuna dentro del proceso de transparentar los proyectos que realiza cada una de las instituciones del gobierno. Además, señaló que realizarán una auditoría en la construcción del mega hospital que involucra a las instituciones de salud y de obras públicas, además de los $2.000 millones que consiga el gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. La labor iniciará el próximo 14 de abril al retornar del feriado de Semana Santa. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bienvenida, un gusto que nos acompañe y qué placer poder conversar con usted en medio de todo lo que está ocurriendo y conocer el trabajo que están desarrollando como Corte de Cuentas. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarme a dar a conocer el trabajo que realizamos en la Corte de Cuentas. Un saludo para todos los que nos ven por este programa. De igual manera, un saludo de solidaridad a todas las familias que están viviendo casos de coronavirus, a los que están también en albergues y todo un llamado a todos los que estamos en casa a que guardemos las medidas sanitarias a efecto de evitar la propagación de este virus. Bueno, presidenta, una de las primeras interrogantes es eso. ¿Cómo se están auditando? ¿Cuál es el trabajo que la Corte de Cuentas está haciendo en la revisión de las inversiones que se están haciendo como parte de la atención a esta emergencia? En un primer momento, como Corte de Cuentas, elaboramos un plan de contingencia en el cual identificamos 6 líneas ya específicas de auditoría concurrente y dejamos una 7ª para efecto de incorporar cualquier otra situación o proceso que se fuera desarrollando. Dentro de esas primeras 6 líneas identificamos lo que es la construcción del hospital en el Circo, que es realizado a través de los Ministerios de Obras Públicas y también del MinSal. De igual manera, la mesa de crisis, ¿verdad?, que está conformada por el Ministerio de Gobernación, Turismo, CAPRES y cualquier otra institución. Esta se encarga de contratar los albergues. Tienen 50, hoy por hoy tienen 50 albergues privados más 55 que tienen públicos. De ellos también los están dotando de lo que son enseres de higiene y también alimentación. De igual manera tenemos la compra de insumos médicos por parte del Seguro Social, ahí están involucrados los 25 millones. También tenemos ya identificada un equipo de auditoría para realizar las auditorías a donaciones, ya sean nacionales e internacionales. Como pudimos ver, la Asamblea Legislativa autorizó ya el uso de 42 millones que también involucran fondos de Japón. También tenemos ya por auditar la distribución de los $300, de igual manera como usted lo decía en su nota, ya están para iniciarse el 14 de abril. De igual manera también se ha solicitado la audiencia para presentar al equipo de auditoría a las autoridades competentes para la distribución de los $150. En ese sentido, Corte de Cuentas quiere hacer una auditoría concurrente. Yo lo he manifestado y creo que este hecho de crisis va a ser la oportunidad para demostrar que en mi proyecto de reforma integral a la ley
yo llevo que la forma general para hacer las auditorías por parte de la Corte de Cuentas sean estas precisamente concurrentes, a efecto de que Corte de Cuentas sea oportuna y en dar las medidas correctivas o las recomendaciones pertinentes a efecto de garantizar que los proyectos y las adquisiciones se concreticen y no llegar de forma posterior cuando ya no se puede hacer nada. Pero una de las interrogantes es si la Corte de Cuentas tiene los dientes para poder actuar y si tiene el músculo a nivel de la cantidad de profesionales, del equipo humano que se necesita para hacer estas auditorías. Como Corte de Cuentas, el personal tiene la experiencia, ya tiene la experticia de actuar en momentos así de crisis, ¿verdad? Como hablábamos antes de iniciar la entrevista, los compañeros en auditoría ya actuaron cuando hemos tenido terremotos, cuando hemos tenido tormentas, que han sido crisis focalizadas acá en El Salvador. Ahora la pandemia del coronavirus es a nivel mundial, sin embargo, Corte de Cuentas cuenta con el personal suficiente para realizar las auditorías. En ese sentido, vamos incrementando nuestra plana. Hoy por hoy, nuestra plana de auditores es de como 700 auditores. Hoy por hoy tenemos como 60 identificados ya establecidos en los equipos de auditoría con la posibilidad de poder ampliar. Los directores tienen toda la instrucción suficiente para que sean ellos quienes verifiquen los procesos de auditoría y determinen si es necesario ampliar al equipo auditor, dotarlo de algún otro profesional. De hecho, ya lo hicimos, ya dimos la instrucción para incorporar al personal experto en tecnologías de información y comunicación. Es necesario para ver los sistemas por los medios de los cuales se hicieron la distribución de los $300 ya. De igual manera tenemos personal, bueno, es una de las críticas que nos hacían y en alguna hallazgo de auditoría, de las auditorías que en el pasado nos hizo la Asamblea Legislativa, que nos criticaban que teníamos profesionales que son médicos, que son nutricionistas. Hoy pueden verificar que es necesario que el equipo auditor sea multidisciplinario, porque nos toca ver, hay que ver cuáles son los componentes de compra. Se está comprando el medicamento para combatir esta epidemia. Los médicos deben de verificar que específicamente sea la dosis que se ha solicitado según las especificaciones técnicas. De igual manera tenemos el Departamento de Inversión de la Obra Pública, que tenemos ingenieros, ellos pueden verificar la ejecución del proyecto de la construcción del mega hospital. Ahora bien, hablando del tema del hospital, el hospital ha sido un objeto de debate. De hecho, los funcionarios del gobierno consideran que esta es una obra necesaria para enfrentar el tema de la emergencia. Pero por otro lado, hay personas que dicen, bueno, eso está demasiado caro, no va a estar listo cuando digamos, se necesita más. El presidente dice, ya falta poco para que esto esté funcionando. Él decía, estamos en la fase de equipamiento, estamos trabajando a todo vapor para tener esto lo antes posible. Pero ustedes como Corte de Cuentas, ¿qué aspectos específicos están auditando en el caso de este hospital que se está construyendo en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones? Bueno, toda la ejecución del proyecto se ha dividido. Está un equipo que está verificando lo que es la parte de construcción del hospital y otro equipo que va a verificar el equipamiento del mismo. En ese sentido, estamos auditando, vamos a llevar a la par toda la auditoría, por eso es una auditoría concurrente va a llevar todos los componentes, si bien es cierto con algunas situaciones diferentes a la auditoría posterior que se realiza, pero vamos a estar ahí de forma oportuna. Cabe mencionar que nosotros desde febrero del 2018 adoptamos las normas de auditoría con enfoque ISAI y precisamente ahora estas normas ya cuentan con directrices como es la 5520, la 5530, que estas se refieren precisamente para poder auditar este tipo de situaciones, lo que es el estado de emergencia y también una posible defraudación dentro del proceso que se realiza. ¿Para cuándo podrían ustedes conocer resultados de estas auditorías? O por lo menos, digamos, ¿qué tanto se va a prolongar el proceso que ustedes están desarrollando como auditores, en este caso, de un proyecto tan grande y pues tan costoso, ¿no?
Siendo concurrente, si bien es cierto el alcance de la auditoría, hoy por hoy estaba identificado hasta el 30 de abril, por lo que se tenía previsto que iba a prorrogarse el estado de emergencia. No obstante, este alcance se puede ir prorrogando de acuerdo a lo que vaya suscitando el estado. Lo que queremos es que Corte de Cuentas sea oportuno. En este sentido, quiero aclarar que la auditoría concurrente permite en el momento de la auditoría hacer las observaciones correspondientes a la administración. La administración está en la obligación de acatar las observaciones y las recomendaciones que haga el equipo auditor a efecto de corregir cualquier anomalía, cualquier irregularidad que se fuera suscitando, y posteriormente, al finalizar la crisis, se entendería que el informe final tendría que salir, y ahí alguna recomendación, alguna observación que el equipo auditor hizo en su momento, si no fue acatada por la administración, va a prevalecer en el informe de auditoría final que resulte. En ese sentido, le estamos apostando a tener el resultado final de auditoría al finalizar también el estado de emergencia. Estamos leyendo también que entre los lineamientos de trabajo está auditar la entrega de los fondos a las personas de hogares vulnerables. El gobierno pues anunció que eran un millón y medio de hogares los que iban a recibir el beneficio. En las últimas horas se anunció que se ampliaba también para 118,000, por lo menos 118,000 cabezas de familia más que van a recibir los fondos. ¿Qué aspectos específicos están ustedes auditando en la entrega de este dinero? Dado que estamos hablando de la entrega de dinero en efectivo y estamos hablando pues por lo menos de 450 millones de dólares. Bueno, en este ya se hizo la presentación del equipo. De igual manera, la administración acordó que el equipo se instale ya en el Ministerio de Economía, y también está relacionado lo que es la Secretaría de Tecnologías de Información de Casa Presidencial. Se tiene identificado que en un primer momento se tiene identificado como el equipo auditor va a revisar lo que es primero la fuente de financiamiento, los criterios que se tuvieron para seleccionar a las familias que iban a ser beneficiadas, y también la forma de la entrega de este dinero. Estas líneas se pueden ampliar dependiendo ya de cómo el equipo auditor va identificando que se llevaron a cabo las acciones para concretar la entrega de estos $300. Pero ¿qué dicen ustedes de una evaluación preliminar de lo que han visto y de lo que han, digamos, evaluado en estas primeras entregas? Porque vimos ya que el gobierno ha ido señalando cómo ha ido avanzando. De hecho, el fin de semana decían, hemos entregado más de 150 millones. Bueno, nosotros tendríamos que esperar el día 14 de abril, que se va a presentar ya el equipo auditor ahí y se va a instalar. Ya se les hizo un primer requerimiento de información a la administración. Ese día ellos tienen que presentar esa información, y es a partir de la entrega de esa información que ya el equipo auditor revisa qué es lo que se han hecho hasta la fecha por parte de la administración, y va a realizar el memorándum de planeación. En ese sentido, es hasta en ese momento que Corte de Cuentas va a verificar. Hoy por hoy podemos escuchar que una parte diga qué ha hecho, qué es lo que ha hecho otra parte. Sin embargo, hay que recordar que las normas de auditoría es un proceso eminentemente técnico-legal y que está enfocado a la evidencia, ¿verdad? El equipo auditor bien tienen dicho, su dicho es que ellos son como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Tendríamos que ver cuáles fueron los procedimientos, los lineamientos, los criterios que se han tenido a efecto de que podamos dar una opinión. Hoy por hoy, como Corte de Cuentas, no podemos dar una opinión de si el proceso que se está efectuando es adecuado o no es adecuado. No lo podemos decir hasta que tengamos la evidencia y que hayamos avanzado dentro del proceso de la auditoría. ¿Se puede decir que qué elementos son los que se han requerido de inmediato para comenzar a hacer ustedes las evaluaciones? Porque sabíamos que este es un proceso que abarca a muchísima gente. De hecho, lo vemos todos los días a las afueras de las agencias bancarias, a las personas haciendo pues las colas esperando recibir el dinero. Entonces, y hemos visto también, así como hay personas que dicen el dinero me viene muy bien, hay otras que dicen a mí no me tocó. Entonces, hasta ahora pues no hemos logrado, digamos, establecer cuáles han sido los parámetros para la entrega de esos fondos.
Bueno, en un primer momento, dentro de la información que se ha solicitado es precisamente eso, ¿verdad? Que nos digan, que nos den en primer lugar cuál ha sido la fuente de financiamiento, las líneas o el plan que realizaron para establecer los criterios de selección de las personas que iban a ser beneficiadas y también la forma que establecieron para hacer la entrega. Todo eso es parte de los mecanismos que la Corte de Cuentas debe de verificar y que la administración está en la obligación de entregar y determinar qué es lo que han hecho. En ese sentido, ¿verdad? Hay que revisar. En su primer momento ellos hablan que tomaron la base de datos de que tenían de los beneficiarios del gas licuado. Habría que verificar, ¿verdad? Si hubo dentro de esa base de datos ellos hicieron alguna depuración, ¿verdad? De las personas que podrían ser beneficiadas, porque muchas de estas personas, recordemos que si bien es cierto, es un tope del consumo de energía eléctrica el que se ha tomado, también dentro de estas hay personales asalariados y se supone que el personal asalariado estamos excluidos de este beneficio. En ese sentido tendríamos que ir a revisar dentro de esa base de datos si esa es la que ellos han considerado, si hubo una depuración y cuáles fueron esos criterios de depuración a efecto de determinar cuál era la población que iba a ser beneficiada de los $300. Hay otros elementos importantes que están dentro de la cobertura de la emergencia y dentro de la atención a todo lo que implica pues una emergencia por una pandemia, una situación que decíamos pues no tenemos precedentes en la historia reciente del país y del mundo de lo que está ocurriendo. Por lo menos en las últimas décadas no habíamos enfrentado pues una situación así. De hecho, bueno, la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo a hacer compras directas. Vimos que hubo plenarias para autorizar la compra de respiradores. Hemos visto que se ha autorizado a que se haga pues la atención necesaria para enfrentar la emergencia. En el caso de Corte de Cuentas, ¿qué verifica en este tipo de procesos? Porque decíamos, se ha anunciado incluso que se está comprando medicamentos que son necesarios para atender a los pacientes y también los equipos necesarios para atender a nivel hospitalario a las personas que resulten contagiadas de coronavirus. ¿Qué verifican ustedes cuando la Asamblea Legislativa, por ejemplo, le dice al Ejecutivo, tiene el aval para comprar 300 respiradores? Bueno, es precisamente dentro de las instrucciones que se les ha dado a los directores de auditoría para los diferentes equipos de auditoría que están en el campo, es precisamente esta auditoría concurrente, si bien es cierto, va a llevar varios componentes diferentes a una auditoría normal que realiza la Corte de Cuentas. En primera fase, se les ha hecho énfasis que tenemos que adaptarnos a la normativa, que tanto la Asamblea Legislativa, el mismo Ejecutivo vaya emitiendo, y para el caso de compras públicas, bueno, todos sabemos que la unidad rectora en materia de compras públicas es la UNAC y ella ya emitió los lineamientos correspondientes a raíz también precisamente del decreto de emergencia que emitió la Asamblea Legislativa. Ya UNAC ya emitió los lineamientos, ahí ya se dejó establecido. Hay que hacer énfasis que a pesar de que estamos en crisis, ¿verdad? Pero siempre hay requisitos mínimos que se deben de cumplir. Esos requisitos mínimos, Corte de Cuentas los va a ir a verificar si las instituciones los están cumpliendo, como sería el caso, en primer lugar, de la emisión de una resolución razonada, justificada, motivada, que nos lleva a que la compra se debe de hacer de forma directa. De igual manera, verificar que estén las especificaciones técnicas, porque las especificaciones técnicas de un producto, de un bien que se va a adquirir, es un requisito ineludible. Eso debe de estar ahí, elaborado por los expertos en las materias de cada bien o servicio a adquirir, a efecto de que también se compre lo que realmente se necesita para el combate de esta epidemia. Hay que hacer énfasis también de que lo que se ha autorizado para hacer de compra directa por parte de la Asamblea Legislativa solo son insumos que se van a utilizar para el combate a esta epidemia de coronavirus. No se pueden aprovechar y pretender comprar, hoy que voy a aprovechar a comprar un escritorio, una credencia, ¿verdad? Solo porque lo puedo hacer de forma directa. No, esos rubros están excluidos del estado de emergencia. Entonces también eso lo va a verificar la Corte de Cuentas, que las compras estén enfocadas
solamente a lo que es al combate de esta emergencia. En ese sentido, de igual manera va a verificar la Asamblea Legislativa ya también autorizó que se puedan hacer pagos anticipados, cosa que antes la CAP lo excluía, de que se puedan hacer pagos anticipados. De hecho, son las quejas que se tienen por parte de los proveedores, que el gobierno paga 60 días, ¿verdad? Lo mucho, claro, o lo más incluso. De igual manera, también el que se pueda obviar la presentación de una garantía. Esto es para facilitarle al gobierno la compra, precisamente, porque le voy a mencionar, hoy la competencia también limitó a que no se pueda generar competencia, porque de alguna manera hoy la limitante para realizar una compra no es a nivel de proveedores, sino que es a nivel de países. Los países a nivel internacional también están requiriendo los mismos insumos que nosotros y el agotamiento en el mercado. De igual manera, el precio está fluctuando de una manera que hoy ofertan a un precio, mañana ya están, y son precios que van para arriba, en ningún momento van para abajo. En ese sentido, si bien es cierto, Corte de Cuentas a veces hace observaciones por un precio bien alzado, hoy por hoy tiene que valorar otros aspectos dentro del contexto a nivel internacional a efecto de verificar si la compra es viable o no ha sido viable. ¿Cuál es el compromiso que asumen ustedes como Corte de Cuentas ante los ciudadanos? Porque decíamos, es una labor de controlar todo lo que está ocurriendo a nivel de la atención de la emergencia, pero obviamente a la Corte de Cuentas está también expuesta por la labor que hace ante la ciudadanía. ¿Qué compromiso asumen ustedes, presidente? Bueno, el compromiso, yo lo reitero desde el inicio de mi gestión, yo dije que la Corte de Cuentas tenía que ser transparente y eficiente. En ese sentido, el trabajo, garantizar que el trabajo va a ser eminentemente técnico, objetivo, con imparcialidad, con independencia y que vamos a actuar de esa manera. Entonces, lo que queremos es garantizarles a los ciudadanos que los proyectos, las obras o servicios que se están adquiriendo sean para beneficio de ellos y de forma oportuna, no hasta después que ya no se pueda hacer nada. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Conversamos hoy con la presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Otros aspectos que tenemos en agenda. El gobierno fue autorizado a buscar una deuda de 2.000 millones de dólares. ¿Qué trabajo va a hacer la Corte de Cuentas en la verificación de cómo se administran estos fondos? De hecho, 1.400 quedarían en manos de instituciones del Ejecutivo y 600 irían a las municipalidades. Ese es uno de los temas que vamos a tratar cuando regresemos de comerciales. La presidenta de la Corte de Cuentas de la República nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista. Con ella estamos hablando de diferentes aspectos que la Corte de Cuentas está auditando en el manejo de la emergencia generada por la pandemia de coronavirus. Decíamos nosotros cuando comenzábamos este espacio, hablábamos de cómo pues, el Ejecutivo y sus instituciones están volcados en la atención de las víctimas y la atención que requiere pues, la atención de una pandemia. Y hablábamos también del trabajo que están desarrollando las municipalidades. Pues uno de los puntos que está en agenda en estos días es la gestión que el gobierno está haciendo para adquirir 2.000 millones de dólares en deuda para enfrentar la emergencia. Presidenta, ¿qué aspectos específicos han analizado ustedes ya de esta adquisición de deuda? Porque estamos hablando pues, de una cantidad que para unos es muy grande, para otros todavía se queda corta, porque decían la atención de una emergencia como la que está enfrentando El Salvador actualmente pues lo requiere. Pero en el caso de ustedes como Corte de Cuentas, ¿qué aspectos específicos han analizado de esta adquisición de deuda? Bueno, esta es precisamente de las que dejamos abierta dentro de la 7ª línea de acción que podríamos hacer como Corte de Cuentas en la práctica de las auditorías concurrentes. Ya tenemos formado el equipo de auditoría de que va a auditar todo este proceso. Sin embargo, ya hemos tenido, como en otras ocasiones, hemos colaborado con el Ministerio de Hacienda, tanto Corte de Cuentas como Fiscalía, para verificar que el proceso de adquisición de estos 2.000 millones, para hacerlos efectivos, sea transparente. En ese sentido, ya hemos tenido reuniones en las que hemos platicado. Explicaba el señor ministro, parte de estos 2.000 millones se van a adquirir por organismos multilaterales como son el Banco
el Banco Mundial, el BID, el BCIE, ¿verdad? En todo eso para adquirir, y otra parte que se van a ir a la compra de eurobonos. Sin embargo, esta colocación hoy por hoy, como están limitadas las fronteras, no se puede ir y hacer el lobby con los diferentes casas corredoras. En ese sentido lo están haciendo todavía conferencia, está costando un poco más porque la afectación económica por parte de esta crisis es a nivel mundial. Ya se hacen proyecciones de que la colocación de estos eurobonos va a ser un poco complicada por esta... Los inversionistas no quieren, ¿verdad? No van a estar dispuestos a invertir en primera fase. En ese sentido hay que hacer todo el proceso, transparentarlo, y Corte de Cuentas va a estar ahí siempre acompañando a efecto de que podamos verificar que todo el proceso que se esté realizando se ejecute con transparencia y con la legalidad debida. Posterior a ello, ya una vez hecho efectivo esta colocación y tener ya este flujo de caja ya acá en El Salvador, ¿verdad? Ya tendríamos que verificar. Acá en cómo se va a gastar estos 2.000 millones va a jugar un papel muy importante el comité que se formó por parte de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen la potestad legal de crear un plan de inversión, ¿verdad?, de distribución de los fondos. En ese sentido, ellos van a tener que jugar un papel bien protagónico. Verificar que todos los proyectos para los cuales tanto el gobierno como las municipalidades van a estar gestionando para que se les dé ese efectivo y que ellos lo puedan invertir en cada una de sus localidades, tienen que verificar que específicamente sean para uso del combate a esta crisis. Ese es un factor que yo hacía énfasis de que no se deben de salir. Corte de Cuentas, si bien es cierto, va a considerar como parámetro de medida los diferentes decretos que ha emitido la Asamblea Legislativa, los que ha emitido el órgano ejecutivo y las unidades correspondientes, va a ir a verificar eso. En ese sentido, pero todo tiene que estar enfocado al combate de la crisis. No deben de haber como un aprovechamiento de querer hacer otro tipo de inversiones que no es para el combate, porque yo les mencionaba, Corte de Cuentas va a ir a verificar eso. Si ellos han hecho un gasto que no está dentro del marco de la crisis, van a ser objeto de una observación, de un hallazgo que los podría llevar incluso a un reparo patrimonial. En ese sentido, yo hago el llamado a todos los funcionarios que van a tener que participar en la administración de estos fondos, que seamos racionales, que seamos acorde a lo que la normativa nos está exigiendo y sobre todo que sea enfocado para combatir esta pandemia para beneficio de la población. ¿Se ha reunido usted con la Fiscalía General de la República y con el ministro de Hacienda para hablar de todo esto que implica, el trabajo que significa el hecho de gestionar 2.000 millones de dólares en deudas? Como lo hemos hecho también el año pasado, participamos en la colocación de unos eurobonos que hizo y él quiere llevar esa misma mecánica de transparencia, ¿verdad? En ese sentido, Corte de Cuentas le hemos expresado de que estamos con toda la disposición. El fiscal general de la República de igual manera, estamos ahí para apoyarle en todas las gestiones que se realicen para efecto de garantizar en primer lugar la transparencia en el uso de los fondos públicos. En ese sentido ya hemos tenido algunas reuniones para determinar, ¿verdad?, y que nos ponga también en contexto del proceso que se va ejecutando cada una. De hecho, también hay momentos en que como Corte de Cuentas tenemos participación. Corte de Cuentas, según el artículo 195, numeral 2 de la Constitución, le corresponde refrendar todos los contratos que se firman acá en el país para efecto de poder adquirir créditos, empréstitos. En ese sentido tenemos un papel bastante protagónico que nos obliga de alguna manera a conocer los diferentes procesos que está siguiendo el Ministerio de Hacienda. En ese sentido, para garantizar si vamos a refrendar esos contratos, tenemos que estar y tener conocimiento de los procesos que se vayan ejecutando. En ese sentido, hacemos
expreso a la ciudadanía, ¿verdad? Que como Corte de Cuentas vamos a hacer todo lo que esté a dentro de nuestro marco legal para garantizar que la utilización, la colocación de estos empréstitos sea como se debe, de acuerdo a la normativa, y que en un momento determinado, cuando ya sean trasladados a lo que es el comité y a las diferentes municipalidades, instituciones que los van a ejecutar, también Corte de Cuentas va a estar ahí de forma concurrente. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares, que es lo que va a gestionar el gobierno en deuda para enfrentar el tema del coronavirus. Presidenta, hay un aspecto que preocupa y preocupa mucho, en el sentido de que son 600 millones que irían destinados a las municipalidades, y preocupa el hecho de que tal vez algunos alcaldes en algún punto del país están haciendo ya cuentas alegres de que van a recibir pues mucho dinero para poder ejecutarlo. Esto preocupa, ¿por qué? Porque estamos en medio de un año que es preelectoral. Estamos en un año importante, porque vamos rumbo a elecciones, y eso es algo que también no se puede perder de vista, en el sentido de, digamos, cuál va a ser la labor de Corte de Cuentas en la verificación de municipalidades, porque hay situaciones graves en las alcaldías. Algunas no tienen capacidad de gestión, algunas no tienen capacidad de planificación y de montar proyectos tan grandes. O sea, sabemos que hay alcaldías que están viviendo directamente del FODES porque no tienen ni siquiera un nivel de autosostenibilidad. Entonces, ahí obviamente los ojos se centran en ustedes, como en este caso como los auditores y los contralores del Estado. Bueno, ahí yo le mencionaba que el comité que se formó con la aprobación de estos 2.000 millones va a jugar un papel muy importante. Ellos tienen la posibilidad de garantizarle a toda la ciudadanía de que estos fondos se vayan a gastar para lo que realmente se han autorizado y para beneficio de toda la población. Pues el comité está conformado tanto, ya sabemos, por un sector privado como el sector público. Creo que son personajes con vasta experiencia y que creo que todos estamos comprometidos con el país a efecto de poder garantizar una buena administración. En este sentido, ¿verdad? Corte de Cuentas no debe coadministrar, ¿verdad? Porque es la que va a ir a verificar. Sin embargo, tenemos la posibilidad, dentro de nuestras atribuciones está la posibilidad de dar asesorías en cuanto a recursos públicos se refiere, al manejo de recursos públicos. Desde ese punto de vista, ellos tienen la posibilidad de crear un plan de acción para cómo van a distribuir y cómo se van a repartir estos fondos. En ese sentido, ellos tienen la posibilidad de que a cada entidad a que ellos van a destinar un fondo, garantizar que efectivamente ese dinero se va a gastar en proyectos que vayan en el marco de la crisis. Este es un enfoque, yo quiero hacer énfasis en eso, de que no nos tenemos que salir. Todos los gastos que hoy por hoy se están autorizando en Asamblea Legislativa deben de estar enfocados solo en el combate a esta crisis, a esta pandemia. En ese sentido, el llamado a todos los servidores públicos que se enfoquen en el cumplimiento de ese mandato, a efecto de que como Corte de Cuentas no nos vayamos a tener que ver, ¿verdad? Y tener que establecerles una observación, un hallazgo por el incumplimiento a esta normativa. Hacer el llamado a todos los actores que conforman este comité de verificación de uso de los 2.000 millones a que realicemos un trabajo efectivo, ¿verdad? A efecto de que podamos dar a la ciudadanía la certeza de que estos 2.000 millones van a ser únicamente y exclusivamente gastados para el combate a esta crisis. Que no nos salgamos de ahí, que no focalicemos, que no compremos productos, lo que yo le mencionaba, ¿verdad? De hecho, nosotros tuvimos que recortar parte de nuestro presupuesto y nos pedían, nos reunimos con la alta dirección en la Corte de Cuentas, financiero, a efecto de que pudiéramos determinar qué rubro podíamos recortar sin que esto nos afectara el cumplimiento de nuestra misión institucional, porque es lo que tenemos que enfocarnos. Y fue ahí donde nosotros determinamos que algunos bienes de activos fijos no los necesitamos, los podemos adquirir
a futuro. En ese sentido se tuvo a bien recortar de ese rubro. De igual manera, este comité debe de valorar un proyecto que le presente una municipalidad, por ejemplo, ¿verdad? Mire, este proyecto se reúne, que va enfocalizado, digamos, a la compra de productos de canasta básica, ¿verdad? Que hoy por hoy creo que se van a poner limitados, no está saliendo la ciudadanía a trabajar, no los va a poder, no va a tener la capacidad adquisitiva para adquirirlos. Municipalidad, démosle, ¿verdad? Vamos a dar, entonces vamos a elaborar una canasta básica. Vamos a comprar productos de limpieza que hoy por hoy también se necesitan para sanitizar y dar una mejor salubridad. Entonces, este comité, como le menciono, tiene un gran papel, un gran rol que deben de cumplir, y en ellos, ¿verdad? Si bien es cierto, Corte de Cuentas también debe de realizar un trabajo. Sin embargo, lo que el comité haga, lo que el comité determine, nos va a dar a nosotros el parámetro de medida como Corte de Cuentas, ir a verificar. En ese sentido, yo hago un llamado al comité a efecto de que podamos hacer incluso un trabajo conjunto, de poder ellos establecer los parámetros de distribución para que Corte de Cuentas posteriormente vaya a medir y verificar si ese parámetro que ellos han establecido, cada una de las instituciones lo han cumplido. En este momento están haciendo ustedes verificación o van a hacer verificaciones futuras, porque sabemos que en muchas municipalidades están desarrollando planes de emergencia para darle asistencia al ciudadano en medio de lo que está ocurriendo, pero hay otras donde las mismas personas que residen en los municipios dicen: miren, nosotros no hemos visto al alcalde en días y no ha hecho absolutamente nada en medio de la emergencia. ¿Qué tipo de verificación están haciendo o van a hacer ustedes en medio de toda esta situación? Porque de pronto pueden encontrar en las alcaldías que han gastado X o Y cantidad en la atención de la emergencia, cuando tal vez no están haciendo absolutamente nada en este momento. Bueno, de hecho, nosotros trabajamos en base a un plan anual operativo. Dentro de este plan anual operativo ya se tenían contempladas auditorías a diversas municipalidades. Nuestras oficinas regionales ubicadas en San Miguel, Santa Ana y San Vicente ya tienen las instrucciones para continuar con este tipo de proyectos. Hoy, tal vez darle un poco, cambiar el enfoque que se tenía, hacer nuestra reprogramación anual operativa, en el sentido que recordemos que se les autorizó a hacer uso del FODES para este estado de emergencia. En ese sentido, Corte de Cuentas ya tiene los equipos auditores que van a ir a verificar el uso de estos fondos. De igual manera, siempre hacer el llamado que estos fondos FODES fueron autorizados con esta anticipación y aplicando el rubro de los del 75%, que lo puedan utilizar para el combate a esta pandemia, que se enfoquen a gastarlo en ese rubro, para efecto de que no vayan a tener ninguna observación por parte de la Corte de Cuentas. Tengo una última pregunta, Presidenta. Su periodo vence el 27 de agosto de este año. ¿Usted buscaría la reelección en la presidencia de la Corte de Cuentas? Yo ya lo he expresado, sin embargo, vamos a someternos a todo el procedimiento legal que se establece, ¿verdad? La última palabra después de Dios la tiene la Asamblea Legislativa, así que está en manos de los legisladores el que ellos vean y valoren el trabajo que esta servidora ya hizo y que el compromiso que tiene de ir actuando de forma técnico y legal, ¿verdad? De hacer un trabajo objetivo, independiente, es el que pretendemos seguir realizando, que es lo que en mi gestión he querido que sea la característica fundamental que me reconozca. En ese sentido, voy a reiterar mi disposición de someterme al procedimiento de elección, ¿verdad? Y que ya estaría en manos de ellos, como lo dije, después de Dios. Ellos tienen la última palabra de valorar si la gestión que esta servidora ha realizado ha sido y en el cumplimiento de la misión constitucional que tiene la Corte de Cuentas y el compromiso para toda la ciudadanía de seguir siendo transparente y eficiente la Corte de Cuentas. ¿Qué dice usted a los ciudadanos que tienen todavía una muy mala imagen de la Corte de Cuentas? Yo creo que hay que sentar, yo siempre dije, hay que sentar un antes y un después de la Corte de Cuentas, que hagan una valoración a partir de mi gestión del 28 de agosto del 2017 a la fecha. Corte de Cuentas ha cambiado, ¿verdad?
Corte de Cuentas tiene 80 años de existencia, borrar en 3 años, borrar 76, 77 años es bastante difícil. Sin embargo, tenemos que decir, hay que aprender de ese pasado de la Corte de Cuentas para ver qué oportunidades de mejora tenemos y son las que vamos a implementar. Hago un llamado también a los señores diputados. Sabemos que estamos en esta crisis, pero que el proyecto de propuesta de reforma integral a la ley de la Corte de Cuentas lleva precisamente este componente que estamos realizando hoy. Corte de Cuentas hoy por hoy puede hacer auditorías posteriores, es la regla general, y de forma excepcional, dice, la auditoría concurrente. Yo le estoy apostando en mi proyecto de ley que la auditoría concurrente sea la regla general, porque necesitamos ser una Corte de Cuentas oportuna y eficiente, no llegar hasta después cuando las cosas ya están concretizadas y que no se pueden corregir. Necesitamos que cada obra, proyecto, cada centavo que se invierta se vea reflejado y se concretice, no que queden tirados o que se hayan desviado por otro lugar, que ya cuando llega a Corte de Cuentas es bien difícil la recuperación de estos fondos. En ese sentido, hacerles un llamado a la aprobación del proyecto de ley. Es una reforma integral que va concatenada desde el primer artículo hasta el 144, que es el que lleva establecido, a efecto de que podamos darle a la ciudadanía una Corte de Cuentas transparente, eficiente y moderna. En el tiempo que lleva trabajado, ¿siente usted que se ha enfrentado a la corrupción? Yo tengo de trabajar en la Corte de Cuentas más de 17 años, de alguna manera. De hecho, fui hasta sujeta a destitución por parte de una administración, precisamente por no prestarme a hacer algunas situaciones. Yo siempre me he caracterizado por hacer mi trabajo técnico legal, no salirme de eso. De hecho, ¿verdad? Y en esa oportunidad, porque me negué a hacer algo que no estaba dentro del marco de la legalidad, fui sujeta en primer lugar a mi destitución, a mi traslado. Yo era encargada de área en la dirección jurídica y me trasladaron a colaborador administrativo de la Dirección de Transparencia en la Unidad de Acceso a la Información Pública, y posteriormente, ya a finalizar el año, ¿verdad?, me dicen que mi contrato ya no iba a ser prorrogado. Sin embargo, siempre acudiendo a las instancias legales pertinentes y haciendo uso de mis derechos, yo fui reinstalada por parte de la Sala de lo Constitucional y continuamos en pie de lucha, ¿verdad? Y siempre con el compromiso de hacer un trabajo con integridad, con objetividad y con independencia y dentro del marco legal. Bien, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Nos quedamos con esas palabras de la presidenta de la Corte de Cuentas, a quien agradecemos que nos haya dedicado parte de esta mañana, parte de su tiempo. Gracias por estar aquí y esperamos recibirla nuevamente para que sigamos conversando. Muchas gracias a usted y a todos por permitirme dar a conocer el trabajo que como Corte de Cuentas estamos haciendo. Los invito a que hagan esa evaluación de un antes y un después de la Corte de Cuentas a partir del 28 de agosto del 2017 a la fecha. Que tenga usted buen día. Vamos a ir nosotros a una pausa comercial, pero antes queremos saludar a las personas que nos han sintonizado a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Nuestra entrevista la estamos retransmitiendo también a través de ese espacio para que usted, independientemente de si está en casa o no, o le toca ir a trabajar, pueda mantenerse pues también al tanto de los temas que vamos abordando en este espacio de opinión en la entrevista de Hechos AM. Ahora sí vamos a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos.